Hola, ¿qué tal? Soy Tomás González Cordo, estamos en entrevista, en esta ocasión una entrevista a dos manos con mi buen amigo Carlos. Carlos, ¿cómo estamos? ¿Qué dices? Muy bien, muy buena tarde, Tomás. Con Yo Acuso, Agenda MX y Yo Acuso. Ya perdí la cuenta de las veces que participamos juntos. Dicen que es una buena mancuerna esta, vamos a ver si es cierto. Hoy estamos con nuestro amigo, el senador de la República veracruzano, José Francisco Yunes Zorrilla, Pepe. Gracias, alguien Carlos, a quien gracias, conozco Tomás. desde hace 21 años y has coincidido con Tomás, curiosamente, en un debate también por el Senado. O sea, es una charla definitivamente entre amigos. Gracias, Carlos, entre amigos. Estimado Y Pepe, así me es siento. un placer poder Tomás, dialogar aquí contigo. nuevamente y con Aquí- mucho aquí en la reconocimiento. entrevista para Agenda MX y Yo Acuso, pues sin lugar a dudas, momentos o tiempos nublados, como dijera Octavio Paz, a nivel nacional y a nivel estatal. En situaciones bastante complicadas el país y Veracruz, pero hablemos de lo primero. El Senado, ¿cómo vas en el Senado? Que es en este momento la representación que tienes de Veracruz como Senado. Hacía aquí remembranza, Carlos, que tuvimos la oportunidad de coincidir la primera vez, Tomás, y te recuerdo con mucho reconocimiento, en el 2006, precisamente contendiendo por el Senado. En esa ocasión ni a ti ni a mí nos fue bien. Sí. A ti te fue muy bien en ese debate que todavía recuerdo, pero electoralmente ya no nos fue bien ni a ti ni a mí. Y hoy, por fortuna, hubo la posibilidad de refrendar esta oportunidad de trabajo que me ha marcado y que ha significado de manera puntual poder servir a Veracruz. Yo creo que hay buenos resultados, ha sido una gestión que ha significado recursos para los sectores estratégicos del Estado de Veracruz en momentos económicamente complicados. Yo creo que sin precedentes para la entidad. El Senado ha sido una llave que ha logrado líquidamente traer recursos de manera oportuna. Y también, como lo comentábamos fuera de cámara hace un momento, pues estas dos legislaturas, principalmente la anterior, han logrado generar reformas que le están dando otro rostro al país. En Veracruz no se entienden, y no se entienden con razón, porque lamentablemente Veracruz va en contrasentido a lo que ya se empieza a percibir a nivel nacional. El país crece, estamos en recesión en Veracruz. El país supera estándares de pobreza, aunque sea marginalmente, revierte la tendencia. Aquí, lamentablemente, se acrecenta de manera superlativa. Hay variables que van posicionando buenos escenarios a nivel nacional, pero en Veracruz no los vemos, ¿no? Entonces, es muy complicado tratar de explicar aquí reformas que no se notan en sus beneficios, porque hemos tenido otras administraciones, esa es la realidad. Hay una situación aquí, Pepe, hablando de eso, fueron 12 años, la docena trágica, como lo hemos marcado las gentes que puntualmente hemos seguido la situación del gobierno en Veracruz, en las que desafortunadamente la situación económica, educativa y en seguridad pública se fueron a niveles alarmantes. El último sexenio en el que curiosamente de tu partido hasta el día de hoy ha sido el único que en un momento determinado se desmarca, y por el otro lado, de acuerdo a las cifras que llevo, has bajado o has logrado aterrizar para Veracruz más de 8,000 millones de pesos. No tantos, no, yo creo que han sido 2,000, 3,000 millones de pesos, pero sí hemos aprovechado el espacio de la Comisión de Hacienda para que pudiésemos desdoblar recursos al aparato productivo de la entidad, al sector primario, con los campesinos, con los productores del campo, en actividades que son relevantes en las regiones de la entidad, con cañeros, con cafeticultores, con citricultores, con productores de piña, con productores de hule. Hemos tenido la oportunidad de acompañar a las actividades ganaderas, los ganaderos pecuarios, ovinos, también a los pescadores, y también hemos generado a través de la Comisión de Hacienda gestiones concretas para generar trabajo a nuestra planta industrial y empresarial, y son en momentos, reiteraba hace un momento Tomás, en donde la economía los recibe con mayor oportunidad, cuando son más oportunos, porque no hay un acompañamiento institucional de parte del Estado en los últimos años en Veracruz, incluyendo los últimos meses, y esto de alguna forma agrava y explica por qué, como lo comentaba hace un momento, nuestra economía está en recesión
mientras no se ve, por ejemplo, en el Bajío, en el norte, con tasas de crecimiento para esos estados superiores al 7%. Oye, Pepe, en el Senado se ve temas de la política exterior. Sí. Tenemos un vecino bastante complicado, como es el caso de Estados Unidos, encabezado su gobierno por Donald Trump. El tema de los Dreamers es un tema que ha impactado, el tema de la barra, que es un tema que fue de campaña y que lo sigue anunciando Donald Trump. ¿Qué planteamiento está haciendo el Senado al respecto? Porque sin lugar a dudas es un tema que sigue impactando a México. Tienes toda la razón, Tomás. El Senado de la República, digamos, tiene dos funciones fundamentales. Primero, representar a los estados en el pacto federal, a diferencia de la Cámara de Diputados. Y a mí me ha gustado representar la representación de los estados desde su dimensión económica, porque también buena parte de las asimetrías en desarrollo regional entre territorios del país se debe a que no se han canalizado los recursos y las acciones de manera equitativa. Hay estados y hay zonas que han tenido un mayor acompañamiento presupuestario de la Federación y otros como los del sur-sureste que requieren más atención y más recursos y que históricamente no los han contado. Y la otra tarea es esta que tú comentas, la de la representación de la política exterior. Si bien la política exterior recae en el presidente de la República, el artículo 89 constitucional le confiere a él de manera exclusiva tutelar esta responsabilidad, le da esta atribución, el Senado de la República es el que debe ratificar todo lo relacionado con tratados comerciales y con política exterior en términos de acuerdo que pudiera celebrar el Ejecutivo del país. Y tú lo has dicho, Trump ha sido una muy mala sorpresa para todo el mundo y por la dependencia económica, por la cercanía geográfica, pues nosotros tenemos que padecerlo aún todavía más. El pésimo inicio económico del año se debe a la incertidumbre que generaba Trump antes de ser presidente, Trump siendo presidente y el Trump improvisado que generaba ocurrencias a través de estas plataformas, un día explicado por un estado de ánimo y otro día tratando de encontrar alguna cortina de humo para otro tipo de circunstancias que también se ve que está de moda. Es un tema que se está convirtiendo, se está globalizando. Entonces, Tomás, ¿qué es lo que yo puedo decirte el día de hoy? Que se leyó muy bien la percepción de Trump y hoy Trump no está generando ni la incertidumbre ni el riesgo que generó en la época previa a tomar posesión y en las primeras semanas de ser presidente. Si tú te das cuenta, sigue con sus excesos y ya no impacta el tipo de cambio, que es la primera muestra de nerviosismo entre los mercados que se puede registrar. Hoy ya esto puede salir a decir lo que quiera decir, está contenida a través de un ejercicio, a mí me parece inteligente y efectivo de parte de la Cancillería. Tenemos un muy buen secretario de Relaciones Exteriores que ha acompañado y ha entendido, interpretado al presidente, y por otro lado hay fundamentos ya macroeconómicos que permiten amortiguar los efectos de Trump, y eso ya se ve. Y dentro de la política exterior, Pepe, hablando de Trump, no nada más es el vecino del norte, sino de repente las desastrosas declaraciones de, desafortunadamente, Enrique Peña Nieto y esa invitación al embajador chinito a abandonar el país, ¿no? Por un capricho de esta política exterior de nuestro vecino del norte. ¿Tú cómo la ves? Yo creo que va más allá y a lo mejor lo que hay que empezar a entender, Carlos, es que sí se está moviendo, está modificándose, está mutando la toma de decisiones en materia de relaciones exteriores. Si ustedes recuerdan, a lo largo de mucho tiempo prevaleció lo que llamaban la doctrina Estrada, además acuñada por uno de los mejores cancilleres que ha tenido este país y sustentada en dos pilares fundamentales: la no determinación y el respeto a las decisiones de los países con los que mantenemos relaciones diplomáticas. Hoy vemos que esto no es suficiente. Hoy notamos que el país, en función de su representación y del sentimiento nacional, tiene que asumir posiciones, y esas son las posiciones que ha asumido contra
los ataques contra la democracia, por ejemplo en Venezuela, y también contra los riesgos antidemocráticos y los riesgos de proclives a generar condiciones de guerra, como lo que está haciendo un dictador del tamaño del que gobierna en Corea del Norte. Entonces, en este sentido, me parece que el debate está en si la política exterior tiene que ser, como lo era antes, pasiva, o si tiene que generar ya posicionamientos y ser activa en función de los postulados y de los principios que como nación creemos y defendemos, que son los democráticos. Okay. Oye, Pepe, ya para aterrizar en el Estado. Sí, Tomás. Un Estado de Veracruz que desde hace muchos años es el cuarto lugar en marginación y pobreza, que ha sido impactado recientemente por la lluvia, por el huracán, y que bueno, no se escapa ese círculo de pobreza de esos 4 primeros lugares que son Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz. La ola de violencia, la inseguridad pues bastante complicada en el Estado, ¿no? Pareciera que hay una correlación entre pobreza e inseguridad, teniendo o considerando que el crimen organizado tiene para reclutar, ¿sí?, a los jóvenes que no tienen, pareciera, una perspectiva de vida interesante, positiva o productiva. Totalmente de acuerdo, Tomás. Primero, la pobreza es el enemigo a vencer, sin duda. Y segundo, el mal desempeño económico de una región, y particularmente una economía tan importante y tan grande como la de Veracruz, también tiene repercusiones directas en la estabilidad y en la seguridad. No son fenómenos aislados, no son esferas independientes, están particularmente entrelazados, y en función de del comportamiento de la economía, seguramente tendremos repercusiones en el ámbito de la seguridad, y ya no se diga de la calidad de vida asociada a la pobreza. Yo te tendría que reconocer que no ha habido a lo largo de los últimos años las decisiones que puedan generar desde la perspectiva gubernamental un acompañamiento a mayor viabilidad económica y mayor dinamismo en el desarrollo social. Y sí tengo que decirte, Tomás, porque es el primer sitio común con el que uno se topa, que no es un tema de partidos, no es un tema que es que porque lo ha gobernado el PRI, entonces todos los priistas no saben gobernar, o porque si en el PRI hay un corrupto, todos los priistas son corruptos, y eso pudiese abrir la puerta de manera esperanzadora a otro partido por el simple hecho de que no ha tenido el desgaste de una prueba de gobierno, ni hace buenos a los otros como alternativas, porque son los únicos que han arengado y señalando de manera consuetudinaria. Aquí el gran tema está en que los partidos son simple y llanamente vehículos para poder llegar a la representación popular, en cualquiera de sus funciones, administrativa, jurisdiccional o legislativa. Esos son los partidos, y lo que la gente debe de atender y debe poner con especial atención en su reflexión es qué perfil te está presentando cada partido. Un partido hace bueno a un candidato por el simple hecho militar en ese partido y malo al otro porque a lo largo de ese tiempo ha participado a través de esas siglas, pues es absurdo, eso no se defiende. Tú decías una cosa de manera muy inteligente que además te distingue, Tomás. Sí, la política es un tema de percepciones, y quizás el reto de los priistas es ganar la lucha de la percepción de que no todos somos iguales, y de que estamos viendo ya a escasos 8 o 9 meses, sin querer repartir culpas, que una cosa es hablar y otra cosa es hacer, que una cosa es señalar y otra cosa es resolver. Y aquí necesitamos realmente quien resuelva, más allá de qué partido lo postula. Aquí la situación también, Pepe, definitivamente son 21 años de carrera los que tienes. Empezamos juntos, Carlos. Sí. Yo le decía a Carlos que cuando yo venía de Perote, entonces presidente municipal, o creo que hasta candidato a suplente a diputado en la primera elección de las 7 que llevo, Tomás, el único que se compadecía de tu servidor y me entrevistaba era Carlos, caray. Ni volteaban a verme, ni volteaban a verme. Y qué mucho aprecio. Gracias Pepe. En ese sentido, 21 años de ejercicio político, 21 años de conocer a la gente, diputado local, presidente municipal, diputado federal, senador ya,
Nada más te falta gobernador y después presidente de la República. Ojalá se pueda lograr algo de eso, pero la óptica, la perspectiva que tienes, es un estado, vamos a citar palabras de otro Yunes, que ya está descalcificado de tanta succión de mucha gente que ha estado en la política nada más jalando, no dejan que la gente crezca. Yo celebro, Carlos, de verdad lo celebro, y lo celebro frente a la Cámara, que hoy el tema de la corrupción sea un tema que le interese a la gente y le interese a los medios. A ver, si somos autocríticos, Tomás, todos quienes nos escuchan y ustedes, tenemos que reconocer que eso lo dábamos por descontado. Eso no se lo pedíamos a quien estábamos analizando para ver si votábamos o no por él. Dábamos por descontado que si era político era corrupto. Tú querías ver, siendo corrupto, si te resolvía un problema, si te convenía, si podía estar a la altura del reto, si iba a ser favorable, porque era como pedirle peras al olmo, indebidamente y falsamente. Es una falacia que era pedirle peras al olmo que alguien que se dedicara a la política no fuera corrupto. Bueno, hay quienes nos dedicamos a la política y no somos corruptos, pero eso no valía, eso no te daba un plus. Bueno, la elección con la que nosotros participamos, tú y yo, Tomás, tú y yo, sin ningún tipo de señalamiento, nos ganaron quienes estaban señalados. Así es. No fue un tema. Y nunca, además, tú y yo lo usamos en esa ocasión y lo vamos a usar, pero ejemplifica el hecho de que los antecedentes y la trayectoria y los actos de corrupción no incidían en la decisión del voto. Hoy está cambiando. Y para quienes hemos transitado de manera correcta y quienes hemos cuidado el no involucrarnos en conflicto de interés, en actos de corrupción, en sacar ventaja de las posiciones, en pedir un porcentaje por una obra, por una acción, pues de alguna manera, en medio de este cinismo, nos debe de dar una ventaja y debe el electorado, la sociedad, al momento de decidir, pues sí, de manera muy sigilosa, en un gran escrutinio, pues, revisar trayectorias. Entonces, yo vuelvo a lo mismo. Si yo milito en un partido, automáticamente yo ya lo soy, ya soy igual que quienes han demostrado que incurrieron en actos de corrupción, pues lo niego de manera categórica y tendré que defenderlo en cualquier espacio y en cualquier foro. Y me pongo a la prueba y en el escrutinio con cualquier otro de cualquier otro partido. Pero ese no era tema antes, qué bueno que ya sea tema hoy. Porque sí, de verdad, genera condiciones de desigualdad, de pobreza, sí influye en materia de seguridad, sí influye en el desempeño económico, la corrupción afecta, hay que desterrarla. Tan se da por descontado que surgen frases como que robe pero que salpique o chingue pero que deje contento. Socialmente sí. Estaba aceptado. Sí. Y sin embargo, decías hace un momento, no es un tema de partidos. Bueno, si no es un tema de partidos, pongámosle nombre y apellido. Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa, Veracruz, 2 años, la docena trágica que hablaba Carlos al arranque de la charla. Yo he sostenido que hasta, paradójicamente, la ética del buen robar rebasaron a estas dos personas. Es decir, asumiendo que el político era corrupto, había franjas, presupuestos que no se tocaban. Y sin embargo, en esos 2 sexenios se tocó y se trastocó todo. ¿Sabes qué yo diría, Tomás? Porque así como tú me haces favor de enlistar 2 nombres y lo vinculas a Veracruz, donde solo había gobernado el PRI, claro. Por tanto la muestra era sobre priistas, claro. Y no podíamos contagiar a actores políticos de otro partido, yo te podría enlistar también personajes políticos señalados de igual voracidad en otros estados, claro. Y sí me explico. ¿Cuál es el análisis importante y de fondo, que es el que nos debe interesar? Que hubo un vacío en el sistema de contrapesos y de vigilancia que fue utilizado por los gobernadores de los estados en la época de la transición a partir del 2012 a nivel federal, que lamentablemente incubó actos de corrupción en Veracruz, en Sonora, en Oaxaca
y en buena parte de los estados donde hoy se están señalando, y bueno, pues ahí la vara alcanza a todos los partidos. ¿Qué es lo importante? Lo importante es volver a diseñar este andamiaje institucional que de verdad evite estos excesos. Y en Veracruz pues tenemos que hacerlo partiendo, por ejemplo, de la división de poderes real, y ustedes díganme si eso está cambiando, si ustedes ven alguna diferencia entre la relación y la manera de proceder, tú que estás en la fuente, del Poder Ejecutivo actualmente con el Legislativo, y si lo comparas con lo que sucedió en tiempos pasados, vas a ver que es lo mismo. Y ese es el primer nodo de contrapeso. Claro. Es ahí donde lo tienen que vigilar. Exacto. Pues si tú te vas construyendo de manera artificial, como lo hacían antes y lo hacen hoy, mayorías que superen los contrapesos, sí. Pues entonces no va a haber contrapesos. Sí. Si tú estás más ocupado, Tomás, en que los órganos autónomos los integren incondicionales tuyos para que te puedan resolver un problema o te puedan proteger, pues entonces ya no estás cumpliendo con este esquema de contrapesos que te significa tener un instituto de transparencia, un instituto autónomo como el ORFIS, un instituto autónomo de derechos humanos, que tienen que generar contrapesos. Entonces imagínate a mí como gobernador buscando al que pudiese ser o los integrantes de la Comisión de Transparencia y de Acceso a la Información, pero que yo estuviera pensando en que esté quien tiene que parar todas las solicitudes de la sociedad para que no sepan un caso. ¿Cuánto me gasto en la comida como gobernador del dinero de los veracruzanos? ¿Qué tipo de vino tomo pagado con el dinero de los veracruzanos en mi mesa como gobernador? Cuando lo que supuestamente debe suceder es lo inverso. Está Tomás, de presidente del Instituto de Acceso a la Información. En cuanto un ciudadano le pida, en función del derecho constitucional, que me diga cuánto cuesta el vino que se toma el gobernador y él lo vaya a hacer público, entonces yo como gobernador digo, denme mi agüita de Jamaica, hombre. Y si me voy a tomar un vino, lo pago de mi bolsa. ¿Sí me explico? Claro. Pero cuando el que esté ahí está viendo cómo se para ese tipo de acciones, ese tipo de derechos, pues vas propiciando excesos. Eso es lo que pasó por mucho tiempo a nivel nacional, y por fortuna el que no haya un solo partido dominando el Congreso y que pueda fungir como contrapeso el Congreso al momento de cumplir con su función de fiscalización, pero también al momento de nombrar a quienes son los comisionados en los distintos órganos autónomos que cumplen esta función, pues empieza a haber contrapesos y empieza a haber supervisión y empieza a haber vigilancia y empieza a haber recato. Cuando no se da eso, que es lo que pasó en el Estado y en muchos otros estados, hay excesos y estamos en jauja. Eso es lo que hay que empezar a pensar. Y lo que se tiene que castigar, Carlos, sí, es cuando la gente no te da esa composición de representación mayoritaria y tú de manera artificial te la construyas, porque ahí está pasando algo. Sí, hacia allá iba, Pepe, curiosamente, ¿no? Esta independencia entre los poderes, pero la relación que hay en este momento, este preciso momento, entre la 64ª legislatura y el Poder Ejecutivo en Veracruz, es una situación que provoca una calma tensa, más que una calma chicha. Hasta el día de hoy no ha salido ningún diputado de ningún color a reclamar al gobernador, por ejemplo, oye, ¿qué está pasando? ¿No? Tuvimos un miércoles negro en Veracruz, terriblemente negro para Jalapa. Sin precedente, la verdad. Sí, definitivamente. El mensaje tácito que dejan con el macabro hallazgo en la zona Ensueño, aquí en Jalapa, es una situación que definitivamente nos remonta de una u otra forma al sexenio de Fidel Herrera y a una vieja pugna que hay con quien hoy gobierna Veracruz, pero de ninguna manera a esto ha salido a levantar la voz ningún diputado, ya sea para pedirle al gobernador, oye, ¿de quién es la culpa? Sí, son temas de seguridad pública, pero
¿son de tu competencia o son de competencia federal? ¿O a quién hay que hablarle, a quién hay que echarle la culpa? ¿O cómo lo solucionamos? No ha habido todavía, al día de hoy, alguien que salga a levantar la voz. Eso nos puede dar una lectura quizá errónea de que el Congreso está superditado todavía al gobernador. ¿Es correcto o equivocada la percepción que tenemos los veracruzanos de esa situación? A mí me parece que hoy y antes, Carlos, a ver, sí me gustaría dejar sobre la mesa y frente a quienes están escuchando, que no estoy diciendo que antes no pasara y que hoy sí pasa, o como me vienen criticando también de manera artificial, que hoy me salió lo crítico que no me salió antes. Y la verdad es que yo he tratado de generar agenda y posicionamientos con los mismos criterios antes, cuando gobernaba el PRI el Estado, que hoy, cuando gobierna un partido distinto al mío. No es un tema de posicionamiento, y está acreditado. Digo, la verdad es que hay mesas como esta en donde hablaba sobre lo que no estaba funcionando, donde preveía escenarios catastróficos de la administración anterior, como lo estoy haciendo hoy, porque no veo diferencia, sobre todo en el manejo de la administración pública, pero es otro tema. El tema del Congreso, antes la oposición frente al gobierno priista y hoy la oposición frente al gobierno panista, me parece que cumplen con su función y hay voces valientes. Y además yo debo reconocer que también hay voces valientes que hay que reconocer y destacar dentro hoy del partido o de los partidos en coalición con el gobierno, y ha habido mucho ejemplo y eso siempre será digno de reconocimiento, Carlos. El problema está cuando esas voces y esos votos no te alcanzan. Cuando los ciudadanos determinaron un domingo de 8 de la mañana a 6 de la tarde que la composición de la representación estatal, un porcentaje fuera para este partido, un porcentaje fuera para este partido y otro porcentaje fuese para ese partido. Eso fue lo que salió a decir Veracruz el día de la elección, y que posteriormente, una vez que tú alteres esos porcentajes que vienen de la participación directa de la gente para generar ciertas comodidades de decisión en el Congreso, pues se generan todo este tipo de distorsiones. Eso es lo que yo apunto del Congreso. Las decisiones personales de los diputados, esas yo no las cuestiono, y además es su derecho. Lo relevante, lo importante, es simple y llanamente destacar que el porcentaje de representación en el Congreso, que decidieron millones de veracruzanos que salieron a votar, ya no se respetó 9 meses después. Hoy hay un porcentaje mayor de votos y de representación que no se ganaron en urnas para el partido del gobierno. Y eso genera sesgos de control al interior del Congreso, de toma de decisiones, porque tienen más votos en temas que tienen un impacto en el día a día de los veracruzanos, como el de seguridad. Oye, Pepe, el estado de Veracruz pareciera que la institucionalidad está rota y que Veracruz pareciera por momentos que no tiene una salida. 12 años, Fidel, Javier y ahora con Miguel Ángel en esos meses, no se le ve salida a la problemática de Veracruz. ¿Qué camino? ¿Hacia dónde? ¿Cómo? Yo no tengo duda, Tomás, de que Veracruz tiene solución. No tengo duda que la solución no pasa por personas. Yo tengo la claridad de que la potencialidad de Veracruz está en ciernes y que los problemas van a resolver si hay voluntad para resolver. Es decir, cuando la gente vaya a tener que tomar una decisión o tomó una decisión, primero, ojalá no lo haga en medio de un estado de humor, de un estado de ánimo y un mal humor, porque esas emociones pues evidentemente solo reflejan ese momento, pero no quiere decir que esa decisión pueda alcanzarles para resolver los problemas de seguridad, los problemas de viabilidad económica, los problemas de desarrollo social que tiene la entidad. Si la gente salió a votar para que alguien o algunos estuvieran en la cárcel, si esa era la premisa fundamental, la actual administración ya les cumplió, no sé qué le puedan pedir de más. Si lo que queremos los veracruzanos es ver al estado de Veracruz en paz, que Veracruz no huela sangre, Tomás. Si los veracruzanos queremos tener oportunidades de trabajo, necesitamos que la economía crezca.
necesitamos tomar decisiones que cuestan políticamente, necesitamos afrontar temas de popularidad. Bueno, pues entonces tienen que empezar en el perfil de sus opciones a ver quién puede resolverlo y cuáles son los antecedentes y sobre todo tomar las motivaciones que empujan una candidatura. Ese es el gran tema. Yo creo que puede salir. Y también yo creo que en este momento sí se requiere de que llegue alguien que quiera hacerlo, alguien que no quiera llegar a enriquecerse, alguien que no quiera llegar a vengarse, alguien que no quiera llegar porque piense que es destino manifiesto llegar, alguien que quiera ser sin ningún tipo de obsesión, sin ningún tipo de obcecación, a tratar de sumar a todos en un frente para resolver los graves problemas de Veracruz. Pero eso no se hace maltratando, ni persiguiendo, ni reconociendo, ni golpeando. Se hace aplicando la ley y quien la deba tendrá que asumirla, pero en función de los alcances de la ley y posteriormente sumar a todos para que esto pueda tener posibilidad de solución. No va a pasar en estos 2 años, además te lo puedo asegurar, porque no hay esa voluntad, no es esa la razón ni la motivación. Ya andamos sobre el tiempo, Carlos. Sí, acaba de agarrar Pepe el machete y empezó a cortar cabezas sin darse cuenta, o quizás dándose cuenta y nada más quedaron... No me di cuenta, Carlos. Sí, no. Edita eso, por favor. Fue homicidio involuntario. Pero fue muy interesante porque entonces el panorama queda más claro. En 2 años no se puede arreglar esta problemática, ya lo sabíamos quienes votamos por Miguel Ángel Yunes Linares, porque era la única opción para sacar a quienes estaban gobernando Veracruz de una manera catastrófica. Yo creo que la opción del PRI era una opción totalmente diferente, era una alternativa distinta a las expresiones políticas que estuvieron gobernando en Veracruz en 12 años. Y ese fue el tema de quizás el primer enfrentamiento dentro del partido. La prioridad dentro del partido para muchos priistas era que no hubiese esa continuidad. Y esa continuidad la logramos. No sabemos si eso generó desequilibrios y propició costos, pero por lo menos no había complicidad, por lo menos había agenda distinta, y por lo menos sí generaba una renovación dentro de los cuadros de un partido que en Veracruz representa de verdad, Carlos, a lo mejor de la entidad políticamente hablando. Es que hoy hablamos del PRI y cierran los ojos y automáticamente ven un rostro, o cierran los ojos y ven otro rostro. Y el PRI somos cientos de miles de veracruzanos intachables, honorables, que todos los días salen a trabajar honestamente, a ponerle de su bolsa y a tratar de cumplir con su vocación, con su gusto en su representación política, en su seccional, en su ejido, en su comunidad. Cuando se hace una generalización de este tamaño contra un ejército, dicho con todo respeto, de veracruzanos que no le hacen mal a nadie, que al contrario procuran todos los días hacer el bien, parece que se cae en una injusticia al tamaño del mundo. No lo merecen ellos, no lo merece el partido, no se puede generar juicios de valor a partir de generalizaciones y de abstracciones, Tomás. Pues ya para retirarnos, Pepe, una pregunta concreta, respuesta concreta y un cierre de tu persona. ¿Quieres ser gobernador, sí o no? Sí, en cuanto lleguen los tiempos, no a cualquier costo, Tomás. Okay. Mensaje final para que agradecerte, Tomás, agradecer quien se tomó el tiempo de escucharnos, de poder platicar sobre temas que son de interés. Yo quiero dejar aquí una reflexión puntual y concreta como la que me pidió hace un momento Tomás y Carlos, y tiene que ver con la necesidad de que en Veracruz nos soseguemos, empezando por quien tiene hoy la obligación de generar una convocatoria amplia. Hemos estado inmersos en una disputa personal, como rehén el Estado de por medio, desde hace más de una década, Tomás. Los resultados están a la vista. Unos dirán que es por este color, otros dirán que es por otro color, pero son los mismos actores y deben compartir responsabilidad. Yo concibo la política, hoy tan desprestigiada, pero como el único instrumento de verdad para poder resolver problemas colectivos, y la política como una posibilidad de encuentro, de construcción, de equilibrio. Esa ha sido mi trayectoria. Buscar consensos, buscar soluciones, tratar de encontrar
la manera de equilibrar diferencias. Yo creo que eso es lo que urge Veracruz, con un compromiso superlativo, superior, por encontrar respuesta a los problemas. Más que personas, hay que empezar a diagnosticar problemas y encontrar soluciones. Y yo les agradezco que me hayan permitido, Carlos, poder platicar contigo, Tomás, poder platicar contigo, que nos escucha. Pues muchísimas gracias, Pepe. Tomás, te agradezco mucho. Placer dialogar contigo. Espero no volver a tener que debatir contigo, me vuelves a dar esta zarandeada. Son los laberintos de la vida. 11 años, caray. 11 años y lo recuerdo como hoy. Bueno, Carlos, tu cierre. Definitivamente hemos escuchado a un senador de la República bastante centrado, alguien a quien, independientemente de la amistad que tenemos, con una trayectoria que demuestra que efectivamente sabe lo que quiere, sabe hacia dónde va, que se ha trazado una meta y que, lo más importante, no se distrae por, utilizando ese apócrifo del Quijote, ¿no?, de que los perros ladran, señal que caminamos, ¿no? Él va a lo suyo, tiene un destino trazado y no le importa lo que digan los demás, no les hace caso, no se sube al ring, centrado a lo que va. Tampoco busca la confrontación y eso es algo que hacía muchísimo tiempo no veíamos. Necesitamos más gente como Pepe en la política mexicana, sobre todo en la política veracruzana, que piense, como lo hacía su tocayo Mujica, en la gente y no nada más en el bolsillo cuando estoy en el poder. Gracias por eso, Pepe. Es el gran tema, Carlos. Muchas gracias. Bien, pues este fue el diálogo con el senador Pepe Yunes Zorrilla. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ese fue una entrevista a dos manos con Carlos Morales Tapia de Yo Acuso y Tomás González Corro de Agenda MX. Saludos. Muchas gracias.